Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Viajando entre cómics. Este video es sobre, este cómic más bien es sobre Superman Birthright, o la traducción en español que sería Superman Legado. Espero les guste este formato como lo he traído últimamente, nada más que lo voy a hacer un poco más resumido si se puede. Ya cuando llegue al final del video vamos a ver si lo pude hacer más resumido que los anteriores, ya que este cómic son 12 títulos. Y espero les guste. Ya saben, si les gusta no olviden esos likes y compartir, porque en verdad me ayudan muchísimo. Así que no me enrollo más y empecemos con este cómic. Bueno, y como vemos en el primer título, el nombre se llama El Comienzo. Literal nos cuentan la historia de Kal-El, de Krypton, de cómo explota el planeta y todo esto. O sea, esto no es necesario que se los cuente a cómo es desde el principio, porque pues ya sabemos esta historia y nos cuentan lo mismo que hemos sabido de Superman. La verdad es un momento muy bonito de leer, es emotivo y vemos pues todo lo que significa Krypton y toda la familia. Si quieren saber más sobre este cómic, no se preocupen. Les voy a dejar un grupo en Telegram y ahí les puedo pasar el cómic si quieren leerlo desde el principio. Pero pues se los estaría spoileando si lo están viendo así, pero no se vayan, así que déjenme esa vista, por favor, o por lo menos ese like. Pero como les decía, aquí estamos viendo lo que es toda la historia de lo que es Krypton. Está muy bien plasmada, está muy bonito todo lo que les comento, donde decide Jor-El mandar a Clark y lo que vendría siendo una triste despedida. Y prácticamente de eso trata la primera viñeta, la primera grapa, perdón. Y aquí es donde les digo que la traducción del cómic dice legado. Supongo que en inglés ahí debe decir rewrite, pero pues yo lo tengo en español. Y así empezamos con este cómic. Después de esta introducción que nos dieron de lo que es Krypton y la nave de Kal-El que va a la Tierra y todo esto, pasan unos años, porque obviamente nos muestran que llega Smallville, toda la historia que ya les he dicho que conocemos. Pero pasan un par de años y es donde nos damos cuenta que Clark está ya está en sus primeros años como reportero, que está cubriendo varias historias. Ya tiene como 7 años, si no mal recuerdo, que se fue de Smallville, porque está investigando, haciendo sus reportajes y a la vez está conociendo más su cuerpo. Una de las historias que nos cuentan al inicio de este cómic es donde Clark, hoy, tras 25 años de que se estrelló la nave en la Tierra, se fue a un pueblo de África a seguir investigando, como les estoy comentando, y conoce a una tribu en el que hay este tipo de personas que obviamente son tiranas, que son prácticamente como asesinos a sueldo, y hay una persona que se quiere oponer a este tipo de personas, que es la persona que vemos que le está dando la mano aquí a Clark y se conocen. Y obviamente aquí Clark se da cuenta que esa persona es una buena persona. Y es por eso que está investigando para pues hacer sus reportajes, porque hay que recordar que él está aquí como Clark Kent y haciendo sus reportajes. Mientras va pasando la historia estamos viendo cómo se da cuenta Clark de cómo es la vida ahí. Vemos momentos muy Superman, como por ejemplo esta escena en la que vemos la supervelocidad de Clark para que no se fuera a derramar un poco creo que era de té caliente o algo así. Pero lo vemos muy bien representado, o sea, dibujado, me gusta mucho esto. Al igual que está hablando sobre sus padres, los recuerda porque ya tiene tiempo que no, o sea, creo que en este momento tiene como 7 años que no los ve. Pero como les estaba contando, Clark estaba pues conociendo y disfrutando de esta tribu, o sea, sus tradiciones y todo esto, pero por desgracia fueron atacados por los asesinos que les mencioné. Y obviamente Clark no pudo pues salvarlos a todos, pero decidió pues tomar riendas en el asunto, interviniendo como no Superman, pero con sus poderes y demostrando sus capacidades a las personas, frente a las personas. No le importó esto. Pero pues obviamente las personas pensaron que simplemente llegaba a chaleco antibalas porque pues no le pasó nada. Y vemos que ha tenido 2 intentos de asesinato este senador que les digo, que conoció Clark. Y que pues no es común que esté teniendo tantos ataques, porque pues obviamente él quiere hacer un cambio en su aldea. Y mientras huían en su van,
Le preguntaron a Clark que si por qué él no hacía las preguntas que los antiguos periodistas estaban haciendo. Y entre tantas palabras, uno de los guardaespaldas de este senador le dijo que si no conocía los riesgos de ser un héroe. Como que aquí ya nos estaban poniendo poco a poco lo que él estaba, o sea, la razón de ser de Clark para pues a futuro ser pues lo que conocemos hoy en día que es Superman, pero el ser un superhéroe. La grapa número 2 se llama El corazón de la oscuridad. Aquí vemos que Clark está mandándose emails constantemente con su mamá. Obviamente los manda como que encriptados. Y vamos viendo lo que, pues, cómo se va desarrollando sus poderes Clark, cómo va conociendo, pues, su entorno y todo esto. Aquí hay algo que me gusta mucho porque le comenta a su mamá que él logra ver como un aura alrededor de los seres vivos que le gustaría que, como que explicarles a las personas, pero solamente él puede ver esto. E igual tiene como una tipo tablet que venía en su nave y es donde como que empieza como que a conocer, a usarla y a conocer pues de su pasado y más o menos cómo funciona pues todo su organismo y cómo era pues sus antecesores. Nada más que no sabe de dónde, hasta este momento él no sabe de dónde viene. Y como les menciono aquí ve cómo ve a sus antecesores, solamente que no entiende lo que dicen porque obviamente está escrito en kryptoniano y obviamente él no sabe que está escrito en kryptoniano, pero está hablando con su mamá en el que todas las imágenes que él ve hay un símbolo que se repite. Y obviamente cuál es ese símbolo, ya sabemos cuál es. Y le dice que pensaba que era un símbolo de guerra o algo así, pero se dio cuenta que mientras más avanzaba la información que él veía era más un símbolo de esperanza y que piensa que ese es su legado. Y aquí le menciona sobre este senador que les mencioné en la grapa número 1, de que él tiene unas habilidades que las explota al máximo y eso a Clark lo hace sentir pues de menos porque se siente avergonzado de que prácticamente él no puede hacer ni la mitad de lo que es esta persona, porque esa persona no le importa arriesgar su vida para tratar de hacer un cambio en su pueblo. E igual le comenta a su madre que ha tenido que como que intervenir una que otra vez como pues como persona pero sobrehumana y eso pues espanta a las personas obviamente porque no están acostumbradas a esto. Y mientras van avanzando las hojas vemos una donde está hablando Azur, donde les comento que está tratando de hacer un cambio por su país, pero Clark se da cuenta que estos asesinos van a atacar nuevamente y decide ir a detener todo esto y vuelve a intervenir como pues un superhombre, deteniendo pues esta masacre porque, o sea, iban con todo aquí. Vemos este claro guiño al primer cómic de Superman. Pero no se dio cuenta Clark que Azuru fue atacado mientras estaba deteniendo a todas estas personas y trató de ir a detenerlo, pero fue demasiado tarde, porque cuando llegó Azuru ya había sido atacado y por ende asesinado. Y eso es un momento pues muy bonito porque olvidé mencionarles que mientras Clark puede ver esta aura de los seres vivos, cuando ya no tiene una aura alrededor es porque pues lamentablemente fallecieron. Y aquí vemos este momento en el que Azuru está dejando pues su vida terrenal porque ya desaparece esta aura que solamente Clark puede ver. Y obviamente vemos a Clark llorando porque no pudo salvar a esta buena persona que él se dio cuenta que era una buena persona que quería hacer un cambio en su pueblo sin tener poderes. Bueno, y vemos que Clark hizo el reportaje sobre pues el asesinato de Azuru, que su hermana tomó pues su puesto para poder eh, hacer el cambio que Azuro buscaba, pero igual tuvo una plática con ella de que pues ella prácticamente le dijo que sí, por qué no pudo detener todo eso, pero él le explicó de que él intentó detener todo, pero no fue suficiente. Y la hermana le dijo que Azuro será recordado por un hombre que dejó un legado, fue sencillo, pero dejó un legado. Y esto es como que lo que vamos a ver en toda esa historia de por qué se forma el legado, porque a partir de esto vamos a ver cómo Superman, bueno, Clark Kent va a forjar su propio legado. Tras este incidente, Clark regresó a Smallville con sus padres para visitarlos porque tenía más de 7 años que no los veía.
Y regresó por una cosa, simplemente porque quiere hacer su legado, quiere saber qué es de él. Y es por eso que regresa a Smallville, a su casa con sus padres, para ir por su nave, porque todo ese tiempo él se estuvo preguntando qué era o sea, de su vida antigua, de dónde venía y todo esto. Y logró como que descifrarlo por todo este tiempo que estuvo fuera con esa tablet que les menciono. Y él se dio cuenta que quiere hacer su propio legado. Y es donde vemos que empieza a forjar como que a crear su traje. Pero como que a Jonathan no le parece mucho esta idea de que Clark quiere hacer su propio legado. En la grapa número 3 se llama El legado renacido. Y es como les estoy diciendo, ya por fin Clark está tratando de hacer su propio legado con ayuda de su madre haciendo su traje. Pero como les comento, Jonathan está muy distante sobre este proyecto que está haciendo Clark, porque como que no siente que está perdiendo a su hijo. Ahorita vamos a ver por qué. Pero vemos estos recuerdos que tiene Jonathan. Bueno, no recuerdo, simplemente va a su cuarto y ve cuando estaba creciendo Clark, cuando dio un brinco en su cuarto y rompió el techo. Todas estas vivencias. Y como Clark estaba tan metido en su proyecto de su traje y todo esto, Jonathan le pidió un favor, hacer algo con un tractor, pero pues le dijo, sí, ahorita te ayudo, pero como que se le olvidó porque mientras estaba con su madre le mostró lo que había en su tablet, porque quería parecerse más o menos a lo que le aparecía en sus ancestros con su traje y su porte. Vemos las pocas historias que logra conocer en su tablet, hasta que se dio cuenta que su papá pudo hacer por él solo el favor que le había pedido a Clark, y se dio cuenta de que no ayudé a mi papá porque estaba muy, muy metido en esto. Y seguimos viendo a Jonathan muy, muy, muy distante. Tanto así que en la noche está hablando con Marta y le dice que en donde están hablando de que Clark está atravesando por muchos cambios y todo, porque pues no sabe de dónde pertenece. Y Jonathan de una forma como que muy grosera le dice, pues es que eso lo resume, o sea, prácticamente él no es de nosotros. Y Marta como que muy espantada de que, oye, te puede escuchar Clark. En efecto, sí lo oyó, porque vemos aquí abajito que está como que sorprendido por lo que acaba de decir su padre. Al día siguiente vemos que Clark sigue hablando con su madre sobre pues lo que quiere hacer con su proyecto. Está con la nave, le está explicando que puede, o sea, sus habilidades, que puede enfocar más su vista y volverlas como un microscopio. Hasta que llega el papá de Clark, llega Jonathan un poco molesto y decide destruir la nave. Pero hubo un problema. La nave tenía como una defensa automática o algo por el estilo, que se activó y prácticamente explotó, destruyó Eso no lo entendí, no sé qué pasó, pero se destruyó el granero donde estaban. Pero obviamente Clark lo salvó y le dijo de que, ¿qué te pasa, papá? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? Y él, como que un tono como que espantado, Jonathan, Clark le dijo, no te voy a soltar, dime qué está pasando. Y el problema de que Jonathan estaba muy distante era porque estaba sintiendo que Clark ya no quería ser como que un Kent, como que él estaba más enfocado en saber su verdadero ser, su verdadera familia, y quería ser su verdadera familia, o sea, como que quería ser, ya no quería su parte humana. Y obviamente esto es donde Clark le dijo, no papá, estás equivocado, no pienses que yo quiero ser otra persona que no soy. Así que después de esta bonita plática, ya logran como que entender Jonathan, pues el por qué está haciendo todo esto Clark. Y la mamá les dice de que bueno, ya está todo listo, pero ¿cómo vas a presentarte al mundo? Y Clark le dijo, porque la mamá le dijo, tienes que ponerte una máscara o algo así. Y Clark le dijo, no me voy a poner una máscara porque yo quiero que las personas vean mi rostro y confíen en mí. Así que deciden que en vez de que Superman tenga un traje, el que va a tener un traje o una máscara va a ser Clark Kent. Y aquí es donde empiezan a ver cómo podría verse el personaje de Clark Kent. Pero hay algo que no les cuadra, les hace falta algo. Y es donde Jonathan se da cuenta que debe de ponerse unos lentes. Y se dan cuenta que las personas, cuando te pones los lentes, no se fijan en tu rostro y te cambia la cara.
Así que después de esto, ya que ya tenemos el personaje de Clark Kent, decide pues viajar a Metrópolis para saber estar cerca de las personas, porque estando en este trabajo significa estar rodeado de gente pues cuyo trabajo es mostrar la verdad, y eso es lo que quiere hacer Clark. La grapa número 4 no tiene título, no sé por qué, pero pues vemos aquí a Lois que está cayendo, de como es de costumbre, que está cayendo de un edificio, o ya vamos a ver más adelante de dónde está cayendo. Ya que vemos aquí a Clara en su llegada a Metrópolis, llega a su trabajo, conocemos a Perry White, a Jimmy, a Lois y todo lo que, o sea, cómo es Perry White, cómo son los personajes, cómo interactúan entre ellos, y aquí se da cuenta que los van a presentar a Clark con Lois, y obviamente ya sabemos que Clark está o sea, tienen como que un amor a primera vista de Lois. Y así que después de esto tiene como que su entrevista con Perry White, pero mientras está hablando con él, reciben un ataque que pues por fortuna Clark se dio cuenta y logró salvar a Perry. Pero pues fue un momento muy, muy caótico, así que aquí es donde vamos a ver la primera interacción de Superman, o la primera vez que aparece Superman ante los ojos de todo Metrópolis. Pero vemos que como siempre Lois trata de estar en la noticia que le dé el Pulitzer, se lleva a Jimmy Olsen en un helicóptero para estar cerca de lo que está pasando, porque lo que atacó el edificio fue un helicóptero. Así que aquí vemos a Lois que va tras esta información o este helicóptero, pero pues es derribado el helicóptero donde lleva Lois, y Jimmy salió disparado del helicóptero. O sea, prácticamente iban a morir. Y aquí vemos el primer rescate de Superman, que detiene el helicóptero y salva a Jimmy. Obviamente después de este momento épico, Lois le da su carta a Superman para que le hable cuando quiera, y Superman va tras estos helicópteros para detenerlos y saber qué está pasando. Y después de detenerlos, Superman decide saber de dónde fue orquestado este ataque, y se da cuenta a mucha distancia que hay un edificio, y ese edificio está siendo pues liderado o observado por Lex Luthor. Y obviamente esto a Superman pues lo saca de contexto, porque se queda de que Lex y es atacado por estos helicópteros. Aquí empezamos en la grapa número 5, que se llama Amenaza sobre Metrópolis. Como ya vimos en el anterior, Metrópolis está siendo atacado por unos helicópteros y orquestado por Lex Luthor. Así que Superman decide ir a detener todo esto, y se va directamente hacia pues las oficinas de Lex Luthor, pero no sin antes estar escuchando todas las alertas de radio sobre todo los Metrópolis, sobre lo que está pasando sobre este ataque. Así que decide ir lo más rápido posible y llega con Lex para decirle que tú estás haciendo esto. Rastré la señal y llega hasta aquí. Y obviamente Lex le dice: me estás acusando sin pruebas. Yo he creado muchas cosas para el bien de Metrópolis y de la ciencia, etcétera, etcétera. Lo que es Lex Luthor, que ya sabemos que se esconde entre el científico bueno, pero que no lo es. Así que le dice prácticamente tu palabra contra la mía. Y llegan pues obviamente los policías a salvar a Lex. Pero antes de que Superman haga algo, llegó Lois y Jimmy para pues la noticia. Así que aquí se calma pues Superman, porque no estaba muy contento de lo que estaba viendo. Pero en un momento los policías como que atacaron a Jimmy, y Superman decidió salvarlo, pero se fue de ese momento porque estaba muy molesto. Porque obviamente sabía que le iban a creer a Lex y no a una persona random que salió de la nada a salvar el día. Así que la nota le quedó a Jimmy y a Lois para poder hablar sobre esta persona que salvó el día, y lo nombraron Superman. Y aquí vemos que hay como que se hace una enemistad muy rápido entre Luthor y Superman, porque dicen que la reacción de Lex Luthor no fue muy muy amigable con Superman, que digamos. Y aquí es donde empieza la investigación sobre el por qué, quién es esta persona. Ya le pusieron el nombre. Y aquí vemos que Lois como que duda de que Clark se parezca a este hombre que lo salvó, pero obviamente se dice: no, tú no eres. Y vemos que Clark se comunica con su madre y le explica a su mamá que prácticamente fue un éxito lo del traje, porque la gente no se dio cuenta de lo que está pasando, y pues le dice que no se preocupe, va a seguir investigando sobre lo que acaba de pasar con Luthor. Y ya en las últimas viñetas vemos que en el laboratorio de Luthor tiene algo guardado, y vemos que en efecto, como siempre, tiene kriptonita, porque está haciendo algo muy específico con esta kriptonita, pero no sin antes
pide una cita con el señor Kent. En la grapa número 6, o el título número 6 como lo quieras ver, se llama Los restos de Krypton. Empieza donde vemos muchos momentos de Superman salvando el día, muchos momentos. Pero aquí vemos que la gente se está haciendo como que unas preguntas sobre si Superman es un héroe o un justiciero. Como que la gente no está como que no ha aceptado al 100% de que quién es esta persona, o sea, quién es y por qué hace lo que está haciendo. Así que vamos a lo que es la cita que les mencioné en el título anterior, ya que Lex Luthor solicitó la presencia de Kent, pero aquí hay un momento como de celos de Lois Lane porque ella pensó que podría ir sola, pero Lex Luthor fue muy específico pidiendo que fuera Clark Kent. Así que fueron los dos a tomar esta nota con Lex Luthor. Y aquí vemos que cuando se encuentran, como que Clark le dijo le insinuó de que lo conocía, que si conocía Smallville. Pero él le dijo que no conozco Smallville. Porque hay que recordar que Clark conocía a Lex desde antes. Pero como que se hace como que el que no conoce su pasado. Ya estando en su oficina, Lex les explica el por qué llamó al señor Kent, ya que no le parece cómo hizo su nota el señor Kent. Y como que reprocha del por qué el señor White dejó que a un novato hiciera ese tipo de notas. Como que se sintió ofendido por lo que escribió Clark. Pero lo dejó pasar ya que les quiso mostrar el proyecto que está creando Lex Luthor y del que quiere que hagan como que una nota. Ya que tiene una computadora que le ayuda a estudiar planetas muy lejanos. Que por ejemplo puede saber cómo es la vida, un ejemplo en Neptuno, que es un lugar muy frío, que ningún tipo de especie sobreviviría al frío que hay ahí porque la temperatura más alta es menos 184 grados centígrados, que jamás podría haber vida ahí. Y les muestra otro ejemplo, que sería Mercurio, en el que ahí sí podría haber una vida extraterrestre, pero es algo muy 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 lejano. Pero ¿por qué les muestra esto? Porque con tantas investigaciones que ha hecho sobre en qué planeta sí puede haber como que vida, en qué otro no, por la distancia que tienen con el Sol y todo esto, las moléculas, es porque él se ha dado cuenta las habilidades que tiene este superhombre, o bueno, como ya lo mencionaron, ya lo nombraron Superman. Él dice que tiene sentidos inhumanos, ya que ha hecho muchos cálculos que sus moléculas son diferentes y que quizás él viene de un planeta de gran gravedad, por eso sus moléculas son muy fuertes, por eso es un superhombre. Y es ahí donde les dice, por eso los invité, porque para mí no es un superhombre, es un extraterrestre. Y quiere que den esa nota de que tiene pruebas. Y aquí en este momento como que Clark estaba un poco nervioso porque no sabía si en verdad tenía pruebas sobre que Superman era Clark. Pero aquí les está diciendo de que es un extraterrestre y del por qué se estaría escondiendo. De que para él Superman es una persona mala que llegó a la Tierra prácticamente a liderarla. Y les muestra un momento muy creepy de que está como que analizando el cuerpo de Superman. Y obviamente se fueron rápido de ahí. En el que Clark estaba hablando con Lois y preguntándole si en verdad cree que Lex tiene razón, pero pues no lo sabe. Y tras esta plática Lois le dijo a Clark de que ella se dio cuenta de que como si ellos fueran amigos. Pero obviamente Clark le dijo de que no sabe por qué actuó así como si no lo conociera. Y Lois igual le dijo que por qué tendrá esa obsesión con los extraterrestres. Y Clark le dice que si pensaba en el pasado, a lo mejor piensa que Lex solamente busca a alguien con quien hablar. Ya que vemos unos recuerdos sobre su infancia que lo vamos a tomar creo que en el siguiente título. Pero antes de que acabe este título, Perry White le está exigiendo a Clark de que haga la noticia que les dio Lex. Pero obviamente Clark no está de acuerdo porque la noticia va a ser muy divisora entre todas las personas, ya que el título de esto sería que Superman no es uno de ellos, que no es uno de nosotros, ya que Luthor afirma que Superman es un ser del espacio. Y esto obviamente a las personas no les va como que a molestar, pero se van a espantar ahora de que vean a Superman. Porque por ejemplo, aquí vemos que Superman hace una gran hazaña salvando un tren, pero las personas al momento de la llegada de Superman se ven espantadas porque pues no saben si en verdad está ahí para salvarlos o para
dominarlos. Y como bien vemos en el nombre del título 7, se llama Amigo o Enemigo, ya que prácticamente Lex Luthor logró su cometido porque las personas iban a estar muy divididas entre si Superman es un ser bueno o un ser malo. Y aquí vemos que hasta el pobre Clark, bueno, ya sabemos que Clark siempre es como que lo ignoran en todos sus compañeros de trabajo, y aquí se da cuenta Clark que pues lo ignoran, pero pues eso no es algo como que le importe a Clark. Lo único bueno de esto es de que estaba solo en un momento muy crítico en Metrópolis, ya que escuchó cómo se estaba destruyendo un puente, así que fue a detenerlo, a salvar el día, en un momento muy épico que la verdad esto se ve muy bueno en las viñetas. Pero lo que no contaba Superman es de que esto estaba planeado por Lex Luthor, ya que había hecho cálculos y todo esto para que Superman fuera a salvar el día, pero no contábamos con que tenía Kryptonita en este momento y la activó, y vemos que Superman, como es de costumbre, fue debilitado por la Kryptonita y no pudo seguir salvando el puente. Así que esto sirvió para hacer un título muy controversial en el Daily Planet, ya que no se sabe si esto fue un rescate fallido o fue un sabotaje. Y aquí aprovecha el Lex Luthor para avisar a la ciudad para que se mantengan en vigilancia, ya que él dará fondos para una investigación extraterrestre. Y obviamente se dan cuenta que esto lo tramó desde un principio Lex, ya que Clark le dice de que no se había sentido así desde hace muchísimos años. Y aquí es donde vemos la historia de lo que es Clark en Smallville y cómo conoció a Lex, ya que Lex era una persona muy solitaria y era muy inteligente. Y aquí vemos esta interacción donde empieza esta amistad de Clark con Lex, ya que tienen como que algo en común, que les gusta observar las estrellas y analizarlas, las constelaciones y todo esto. De hecho, esto le sorprendió a Lex, de que pensó que nadie más en Smallville supiera de eso, ya que Lex le preguntaba a Clark sobre qué constelación es esta, etcétera, y Clark le respondía, ya que le gustaba esto. Obviamente sabemos que a Clark le gustaba esto porque quería saber si había vida más allá de donde él se encontraba, porque sabía que él no era normal. Pero pues vemos que prácticamente Lex era una persona solitaria, al igual que Clark. Por eso es que aquí hubo una muy buena química de amistad, y por eso siempre Clark siempre como que entendió a Lex, porque él igual los dos se sentían solitarios, como que no encajaban, y por eso es que había esta gran como que química, si se puede decir así, de amistad entre ellos dos. Después de esto regresamos a los laboratorios de Lex, en el que él estaba haciendo una investigación que tenía hace muchos años que lo había hecho, pero lo había perdido, y logró hacerlo. Y al momento de hacerlo se da cuenta que lo que logró era más de lo que él esperaba. Y aquí empezamos en el título número 8, ya que todo lugar tiene su secreto, Lex Luthor en Smallville. Aquí vemos como que nos dan el background de lo que pasó en la última viñeta del último título, ya que vemos esta vida solitaria que tiene Lex en la escuela y en Smallville, de que nadie lo quiere por su forma de ser, pero porque es muy inteligente y a la vez pues es solitario. Así que tenemos que irnos a la mansión Luthor, y aquí vemos que está el papá de Lex, que es una persona pues que prácticamente no le importa a su hijo, y Lex le muestra a Clark de que creó un invento para encontrar pues vida extraterrestre. Y al momento de que lo agarra, Clark empezó a pitar mucho ese invento que creó. Y al momento de que este aparato empezó a pitar con Clark, Lex le dijo: si eso empieza a pitar contigo, es por algo, y es porque no funciona. Y empezó a destruirlo y se molestó de que no le sirvió y todo esto. Así que decidió irse a su cuarto, y como que decepcionado empezó a destruir todas sus cosas, porque pensó que había logrado pues que su invento funcionara. Y obviamente Clark pues mandó a volar este experimento, porque pues sí funcionaba, y obviamente quería guardar su secreto. Tiempo después vemos que Clark decide ir a visitar a Lex, pero pues ya él está como que muy loco en su investigación, y vemos que ha estado creando un transformador, pero no un transformador normal, sino que ese transformador le va a permitir crear un
un campo electromagnético bastante fuerte para contener el agujero de gusano, y eso significaría hacer un túnel a través del espacio-tiempo como si fuera de ciencia ficción, ya que con esto podría contactar con el mundo de origen cualquier cosa que analizara con ese transformador. ¿Y qué es lo que tenía en ese transformador? Pues obviamente era kriptonita. Y en ese momento, al activarla o al liberarla, le mostró a Clark que la tenía pues guardada en una caja de plomo, que es el corazón del aparato, que eso contiene una radiación única que es inexplicablemente limpia. Y obviamente en ese momento Clark empezó a sentirse muy mal y tenía una mirada como que de espantado y todo esto, pero Lex malinterpretó esto que estaba teniendo Clark. Así que le dijo de que estás viendo, ya conozco esa expresión como de ignorancia, de que no me crees, etcétera, etcétera. Y lo corrió. En este momento le dijo que se fuera de su mini laboratorio. Pero fue tanta la obsesión de Lex de que estaba logrando por fin su investigación al momento de seguir, como que fue una sobrecarga porque estaba lográndolo y en verdad logró contactar el origen de este material, que sería la kriptonita, pero hubo una sobrecarga de este transformador que explotó, literalmente explotó, y vemos que Lex quedó prácticamente quemado vivo. Y obviamente esto dio pie que fue la última vez que el pueblo logró escuchar el nombre del Lex Luthor, porque parecía que como si se hubiera desvanecido. Y obviamente esto nos da en el background del título pasado, porque pues obviamente tiene mucho que ver con lo que se viene a futuro, ya que en Metrópolis salió una imagen de que se ve una nave pues con el símbolo de Superman que va a la Tierra a atacarla. Y aquí es donde empezamos con lo interesante de la historia, ya que el noveno título se llama Krypton Vive, ya que Lois está investigando dónde está Superman porque está desaparecido y lo está buscando por todas partes. Las personas están hasta con miedo de que piensan de que dejó su radiación, inclusive va con unos mafiosos, y los mafiosos estuvieron a punto pues de matar a Lois cuando se dieron cuenta que pues era de Daily Planet, pero obviamente llegó a salvarla y Lois se quedó de que ya te habías tardado. Y así que vemos que Clark salva a Lois, salva el día, etcétera, etcétera. Va con el líder de estos mafiosos y le entrega pues a sus trabajadores que están en un barco. Pero aquí vemos que Superman le dice a Lois de que si confía en él, y ella le dice que sí, pero quiere saber si en verdad es un extraterrestre, y él le dice la verdad que sí soy un extraterrestre, pero no soy malo, pero por favor tienes que confiar en mí, y Luthor le está diciendo mentiras. Y pues vemos que estas imágenes son proporcionadas por las cámaras del LexCorp, como si hubieran cámaras o satélites en el espacio viendo todo esto de que se viene una invasión kryptoniana. Y obviamente Marta está hablando con Clark y diciéndole que sí, que por qué está pasando esto. Y Clark le dice de que las imágenes sí son reales porque son muy idénticas a lo que vi en mi ebook, que le llaman, pero pues vamos a decirle tablet. Y es lo que no entiende por qué está pasando esto. Así que Clark decide ir a hablar con Lex para saber qué está pasando. Y vemos que la base de Lex está siendo defendida o custodiada por muchos soldados, en dado caso de que llegue Superman a tratar de detener a Lex. Pero obviamente eso no le importó a Superman porque no pudieron detenerlo. Vemos cómo pasa por estos soldados y llega a la base de Lex y le dice de que tienes que responder muchas cosas. Y aquí vemos que Superman le dice que sí, de qué va todo esto, y Lex le dice de qué te refieres, al proyecto Krypton. Y Superman, como que sacado de donde, le dice: Krypton, ¿qué es eso? Una nueva arma. Y aquí es donde Lex se da cuenta que Superman ni siquiera sabe qué es Krypton, y obviamente no sabe qué es, de dónde él viene. Y aquí pues obviamente Lex empieza a reírse porque él sabe que es el mejor día de su vida, porque él supo antes que Superman de dónde venía él. Y aquí es donde le explica pues que Krypton es un planeta, de donde él viene, y obviamente Superman se queda sorprendido de que cómo tiene esta información. Tanto así que le tomó una foto porque vio en su rostro un rostro de sorpresa, que no pensaba que lo que estaba diciendo Lex era verdad. Tanto así que Lex le dijo: escucha mi pulso y vas a ver que estoy diciendo la verdad. Y aquí vemos donde le muestra que son fotos tomadas al azar por una apertura cuántica en el espacio-tiempo, que son imágenes
algunas de partes del pasado de este material que es la kriptonita. Y al igual aquí le explica a Lex de que te acuerdas de aquella vez que te sentiste mal en el puente, fue porque estabas expuesto a la radiación de este material. Y le explica que tiene la kriptonita escondida en parte de este edificio, pero no puede destruir el edificio porque no tenía muchos minutos que había vendido estas instalaciones al gobierno, al ejército. Y obviamente se iba a meter en más problemas Superman si destruía el edificio. Pero obviamente le dijo Superman de que no creían que le daría esos secretos al gobierno. Que todo eso era un plan inventado por Lex para crear una historia de pánico a todo el mundo. Y obviamente él se iba a llenar los bolsillos. Y le dijo, claro que no, o sea, sería para desacreditarlo, para destruir a Superman. O sea, el dinero obviamente es algo adicional, pero todo esto es simplemente para desacreditar a Superman, ya que simplemente se sintió humillado por Superman cuando se conocieron y le dijo que fue humillado, lo humilló públicamente y lo miró como las personas ven a las hormigas, justamente a como Lex ve a las personas. Pero el ejército llegó a salvar a Lex y salió una noticia en la que decía Superman ataca. El ejército salvó a Luthor y vemos que todo esto, el plan de Lex, iba muy bien orquestado. Y para acabar este título, la viñeta acaba con un extraterrestre gigante o una máquina kryptoniana atacando Metrópolis. El título número 10 tampoco tiene nombre, o a lo mejor en la traducción no vino, pero pues vemos que la gente ya no está confiando en Superman. Y Superman pues obviamente fue a tratar de detener esta gran amenaza que tenía Metrópolis, en donde vemos que pues mientras está tratando de destruir vamos a decirle extraterrestre, pues, o esta máquina, obviamente igual trata de salvar a la gente porque pues está expuesta. Pero mientras Superman estaba salvando a las personas le pedían a Superman que no le hicieran daño. Y obviamente Superman estaba pues sacado de onda porque él no estaba ahí para hacerles daño, pero la gente pensaba que sí. Y Superman les decía que él no es el enemigo, que en verdad estaba de su lado. Y pues algunas personas empezaron a dar cuenta que Superman los estaba defendiendo de esa cosa. Y hubo un problema más grande de eso, porque empezó a salir un ejército de kryptonianos para seguir invadiendo pues Metrópolis. En las instalaciones de Luthor les dijo pues a sus trabajadores que él tenía un plan para salvar a Metrópolis. Pero obviamente mientras estaba pasando todo esto, Luthor estaba viendo con cámaras todo lo que estaba pasando con Superman, porque obviamente todo esto estaba siendo orquestado por Luthor. Pero hubo un momento en el que Luthor activó la kriptonita y Superman cayó desplomado. Así que él fue atacado y no fue herido de muerte, pero sí empezó a sentirse pues extraño. Pero obviamente como que estuvo un poco alejado de esta radiación de la kriptonita, en la que logró pues poder tener otra vez fuerzas y escapar esta vez de los humanos, de la policía. Mientras tanto, en todas las calles de Metrópolis estaban siendo atacadas por un gran ejército de kryptonianos y la gente estaba vandalizando, pues como que rompiendo todo lo que fuera sobre Superman, porque pensaron que él era un héroe y obviamente se dieron cuenta que estaban siendo como que conquistados por Superman. Llegamos a un momento en el que Clark se sentía muy enfermo, se sentía derrotado y que no podía hacer nada, porque mientras Luthor tuviera la kriptonita, Superman no iba a poder detener esta amenaza. Tanto así que prácticamente se dio por vencido, hasta hizo su renuncia en el Daily Planet porque prácticamente renunció y se iba a ir. Tanto así que hasta Lois se sintió un poco molesta por la actitud de Clark, porque ella siempre trató de abogar por él y pues simplemente ella se sintió ofendida porque él ya no quería seguir adelante. Y vemos que obviamente llegó pues el líder de los kryptonianos agradeciéndole a Superman por su exploración en el camino, y pues obviamente que ese gran acto de lealtad siempre será agradecido por todos los kryptonianos, como que dándole para que la gente supiera que Superman siempre fue malo y logró pues su cometido. Y en este gran discurso pues amenazador que dio el general, les dijo que iban a recordar el símbolo de Krypton, iba a ser recordado por toda la raza humana. Y desde lejos vimos cómo se marcó el símbolo de Superman que conocemos por fuego. Pero tras esto, Superman, que estaba como que ya cabizbajo, como que ya se había resignado, dijo
que no podía irse sin pelear, así que decidió atacar una vez más y tratar de detener esta amenaza. El título 11 se llama Primero arrodíllate, ya que vemos que Superman regresó a la carga a tratar de salvar a la gente y todo esto, y vemos que en efecto estaba deteniendo al ejército de kryptonianos, y es donde vemos que la gente se da cuenta que Superman en verdad es bueno porque los está deteniendo, pero nuevamente la kriptonita fue activada y Superman se cayó desplomado otra vez. Esta vez cayó cerca de Lois, en el que le explicó qué es lo que está pasando y que no puede detener este ejército si la kriptonita no es como que destruida o apagada, y esta kriptonita está con Lex Luthor. Así que Lois le dice, no te preocupes, yo voy a ir por la kriptonita, así que tú pues haz lo tuyo, prácticamente sé Superman y salva al día. Y aquí vemos un momento hasta muy creepy, ya que estaban agarrando a los... O sea, están matando a las personas y agarrando a los bebés. Pero justamente antes de ser pues aniquilados por estos soldados, llegó Superman a detener a las personas, pero hay que recordar que la kriptonita está activada y Superman está siendo vencido muy rápido por estos ataques. Tanto así que no podía ni siquiera pelear contra los soldados de Krypton. Y aquí es donde Superman les empieza a decir a las personas que no crean lo que está pasando, que son actores pagados por Lex Luthor. Pero obviamente estos soldados le dicen, si fuéramos actores no podríamos detenerte. Y obviamente, tanto así que le rompen el escudo a Superman y queda vencido en el piso. Pero con un último aliento, Superman logró como que destruir este tanque que estaba atacando a la gente y salvar a las personas. Pero se le había olvidado a Superman una persona, que era un niño que estaba a punto de ser arrollado por este tanque. Así que se regresó para poder detener a este niño y agarró una parte de este tanque como escudo para detener este ataque, que la verdad esta viñeta está muy bonita. Y esto sirvió para que Jimmy lograra tomar una fotografía de este momento y subirla al instante, y en todos los periódicos estábamos viendo que Superman en verdad era bueno y estaba salvando a los humanos. Y obviamente Luthor estaba enojado porque no estaba sirviendo su plan al 100%, pero Superman estaba siendo derrotado, casi a punto de morir, y la gente se dio cuenta que Superman en verdad estaba peleando por ellas, no contra ellas. Y aquí vemos que la gente empezó a luchar junto a Superman. Y mientras pasaba esto, Lois llegó justo a tiempo a LexCorp para poder quitar la kriptonita y así poderle dar una oportunidad a Superman. El título 12 y último se llama El héroe emerge. Obviamente pues ya no suena como que algo muy heroico. Así que como Lois logró quitar la kriptonita de LexCorp, empezamos a ver cómo se empezaban a desvanecer muchas tropas kryptonianas. Que bueno, en este caso no serían tropas kryptonianas, sino serían recuerdos de las tropas kryptonianas, que simplemente Lex logró como que recrear estas tropas para que hubieran unas que otras pues verdaderas, y lo demás simplemente fuera como que algo para que apantallara a la gente que en verdad había sido una invasión, porque pues solamente eran hologramas. Y aquí es donde la gente se dio cuenta que en verdad Superman era bueno y estaba diciendo siempre la verdad, que eran actores, así que eran humanos, así que era una pelea de humanos contra humanos. Pero pues obviamente Superman le dijo, yo me ocupo de esto, y obviamente ya tenía su super fuerza nuevamente, ya que no estaba activada en este momento la kriptonita. Pero Lex logró agarrar a Lois, y aquí es donde pues obviamente, bueno, yo ya me adelanté, pero Luthor le explica a Lois de que todo esto era mentira, y bueno, Lois se dio cuenta que era mentira, eran hologramas de recuerdos pasados de Krypton. Y aquí la gente se da cuenta que pues Superman empieza a ser otra vez él, que no lo pueden detener, y empieza a detener a todo el ejército. Y antes de ir a detener ya de una vez por todas a Luthor, Jimmy le dio a Superman pues su parte de su escudo que le habían arrancado y le dijo que le pertenecía, y Superman se lo cosió nuevamente con su láser para ir tras Luthor y poder detener esto de una vez por todas. Pero Luthor tenía un as bajo la manga, ya que en todos los soldados que había mandado, todos tenían una bomba, que obviamente los soldados no sabían que tenían una bomba, y activó
esta bomba para que explotara en toda la ciudad y obviamente él lo que quería es que hubiera un caos y se lograra. Pero igual tenía que deshacerse pues de la evidencia, que en este caso era Lois, y la lanzó por un edificio. Pero mientras iba cayendo este edificio se estaba activando las bombas junto con los soldados. Así que Superman trató de salvar a los soldados porque obviamente no sabían que iba a pasar esto. Y logró quitarles esta bomba del traje a lo que vendría siendo como que el general. Y justo antes de que Lois tocara el piso, Superman logró salvarla. Así que después de esto Superman fue tras Lex. Y él se dio cuenta que solamente buscaba a alguien con quien hablar Lex, por así decirlo. Y vemos que empiezan a salir todos los recuerdos de Krypton. Pero como la máquina de Lex ya había sido destruida, estaba como que sacando todos los recuerdos de Krypton, mientras Superman estaba deteniendo a Lex. Pero hay que recordar que había un poco de Kryptonita aquí. Por eso es que Superman estaba sufriendo, no estaba pudiendo detenerlo al 100% como si no hubiera Kryptonita. Pero mientras estaba deteniendo a Lex, empezaron a salir todos los recuerdos de Krypton, de que Krypton estaba condenado, y empezaron a salir los recuerdos de sus padres, de sus verdaderos padres. Y aquí es donde Superman se queda de que, ¿qué estás haciendo, Lex? Deja de hacer esto, es mentira y que no sé qué. Y aquí vemos pues este bonito momento en el que Superman conoce a sus padres y sabe que él se llama Kal-El. Y él se da cuenta que él es Kal-El de Krypton. Y mientras Superman estaba como que distraído porque por fin conoció a sus padres, Lex aprovechó este momento para atacarlo. Y obviamente diciendo que él estaba haciendo un favor, ya que él prácticamente lo quería matar, y le estaba diciendo que le estaba haciendo un favor porque es doloroso estar solo en el mundo. Es como lo que les dije del por qué Superman como que entendía mucho a Lex, porque él igual se sentía solo, como que nunca encajó en ese mundo, en ese planeta o en esa vida. Y mientras está luchando y peleando, estamos viendo al fondo de ellos, vemos cómo se fue Superman, o bueno, en este caso Kal-El de bebé, huyendo pues de la tragedia de Krypton, que ya estaban condenados, mientras Clark está viendo los recuerdos, los últimos minutos o segundos de vida de sus verdaderos padres. Y tras estos últimos momentos emotivos, la máquina se destruyó por completo y dejaron de salir estos recuerdos de todo Krypton. Y vemos pues que en efecto Luthor tuvo la culpa siempre y fue un buen titular, y nos pusieron a Superman en donde era, ya que pues toda la gente vio que Superman peleó por las personas y no contra ellas. Y hay que recordar que Clark había hecho su renuncia en el trabajo, pero Lois logró tirarlo a la basura y le dijo que no se preocupara, que siempre lo iba a ayudar. Y obviamente aquí vemos que Clark le invitó a salir, pero ella le dijo de que no, ahorita no puedo, gracias. Y pues Clark en una broma le dijo, bueno, es que no uso capa roja, ¿verdad? Pero obviamente hasta dibujando pues un símbolo de Superman que sería como que esperanza. Pero aquí viene un bonito momento, ya que hay que recordar que esta máquina que hizo Luthor llegaba a los recuerdos en el espacio-tiempo. Mientras veía en aquel momento a Luthor y trataba de detenerlo, y veíamos cómo eran los últimos minutos de sus padres en Krypton, ellos en el pasado, antes de que explotara Krypton, ellos estaban viendo a su hijo ya siendo Superman, deteniendo a Lex, y ellos se dieron cuenta que lograron su cometido, ya que su hijo logró crecer y crear su propio legado, ya que la última viñeta acaba con ellos besándose antes de perecer en ese trágico momento de que sería la destrucción de Krypton, y abajo diciéndonos legado. Bueno, espero te haya gustado este cómic. Si te gustó, ya sabes, pulgares arriba, compartirlo con tus amigos, y nos estamos viendo en un video más del Cuarto Escarlata. Adiós.